En el transcurso de las contemplaciones de la segunda semana que estamos meditando, San Ignacio ha interpuesto las dos importantes consideraciones de las dos banderas y de los tres binarios para hacer una especie de análisis de nuestro conocimiento y de nuestra voluntad. Retornamos ahora a las contemplaciones de la vida de Cristo, terminando ya casi esta segunda semana. De todos los actos de la vida de Cristo, uno de los más importantes fue, sin duda, el llamar así a los apóstoles. El alma que desea verdaderamente conocer a Cristo, enamorarse de Cristo, gustará de considerar este llamado de Cristo. El primer preámbulo es la historia que debo contemplar, y en este caso es los diversos llamados de Cristo. Como sabemos por el Evangelio, a unos los llamó más en la intimidad, a otros los llamó mientras estaban pescando en el lago de Genesaret, a unos los llamó súbitamente, ven y sígueme, a otros de manera reiterada, suavemente, distintos llamados. No nos interesa tanto especificar los diversos llamados, sino el hecho de que Cristo se digne llamar a los apóstoles. La composición del lugar podemos hacerla frente a esta imagen que tenemos ahora delante, como si Cristo hablara, digamos así, al oído al apóstol, ven y sígueme. La petición es la sólita de esta segunda semana, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y le siga. Podemos ir considerando ahora diversos aspectos de este llamamiento de Cristo a los apóstoles. Y ante todo, ¿por quién son llamados? Son llamados por el mismo Cristo. Esa frase tan fuerte del Señor y que tanto nos impresiona: no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que soy yo el que os he elegido. Y en otro lugar, en la última cena, dirá Cristo que había llamado a aquellos a quienes el Padre le había dado. Tuyos eran, Padre, y me los diste. Es decir, Cristo los ha elegido, no son ellos los que han tenido la iniciativa de seguirlo. Podemos asimismo preguntarnos de dónde son llamados los apóstoles. En realidad son llamados desde el fondo de su miseria. Miseria aún en su condición social. No eran generalmente de clases cultas, superiores. Uno era publicano, que era un oficio muy desagradable para los judíos, el que cobraba los impuestos. Otros eran pescadores, en fin, eran situaciones, digamos así, en las clases sociales bastante bajas. Es decir, lo llaman de cierta miseria social. Asimismo, miserias morales. Vemos cómo en el contacto con Cristo van revelando la poquedad de su corazón. Por lo pronto, poca inteligencia, no captan las cosas que les enseña Cristo. Y además, llenos de defectos, discuten entre sí por tonteras, están envidiosos entre sí. Cuando Cristo le dice a uno que los va a llamar, uno va a estar a la diestra, a la siniestra, y todos se enojan a ver quién será el que estará a tu diestra, etc. Poca inteligencia, pues, para las cosas divinas. Están totalmente abocados a las cosas temporales. No entienden el reino de Dios. Creen que el reino de Dios es un reino de la tierra, mesiánico. Y débiles de voluntad también. Tremendamente débiles, cobardes. Los vemos, por ejemplo, cuando acaece la tormenta. Y creen que van a zozobrar cuando Cristo está con ellos en la barca. Asimismo, advertimos esta cobardía en el arresto de Jesús, cuando todos huyen y lo dejan a Cristo prácticamente solos, o cuando están encerrados en el cenáculo por miedo de los judíos. Es decir, que para la obra más grande que existe, Dios elige a esta gente humilde, pobre, ignorante y cobarde. Y no porque Dios le guste esas cosas. Y de hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios va a elegir a gente de clase alta, muchas veces en ocasiones, o gente rica, etc. No es que Dios siempre quiera elegir así, lo más bajo del mundo, sino que lo hizo a propósito, para que en la fundación de la Iglesia se viera que la obra era toda de Dios y nunca se pudiera gloriar el hombre como si dependiera de él. Dios eligió, pues, a los apóstoles. Como dice San Pablo, eligió a las cosas despreciables del mundo para confundir a los sabios, y las que no son para confundir a las que son, de modo que ninguna carne se gloríe en su presencia. Y San Agustín llegó a escribir: eligió a los apóstoles suyos, los eligió
pobres, deshonrados, sin letras, para que todo lo grande que hiciesen quedase claro que era Él el que los hacía en ellos y era Él el que obraba a través de ellos. Esto nos anima a nosotros también. Reflexionemos en esto y tengamos ánimo a pesar de nuestras cobardías. De una manera siempre Cristo ha tenido la primacía, Él nos ha elegido. Hay que saber que hay solamente una cosa necesaria: ponerse en sus manos y dejarse formar por Él. ¿De dónde fueron llamados? Pues de su miseria. ¿Pero a dónde fueron llamados? ¿A qué son llamados? A una función que es un servicio y una dignidad. Ante todo un servicio, servicio de Dios, servicio de los hombres para llevarlos a la salvación, pero también una dignidad. Cristo los hizo partícipes de su dignidad. A uno de ellos les dio el primado y a todos les confirió su autoridad. El que a vosotros oye, a mí me oye.